meses, ¿verdad? La hermana Rocío me hablaba acerca de la importancia de estar hablando acerca de, pues, la tercera edad, ¿verdad? Este periodo de nuestra vida. Y bueno, vino a mi mente este tema que siempre he querido darlo, no lo he dado, sé que es un tema bastante largo, pero hoy voy a tratar de resumir bastante, que le he llamado Pastoral para la Vida, desde el vientre hasta las canas, y pues está basada en un pasaje de la Escritura que es en Isaías capítulo 46, de los versículos 3 al 4, que dice de la siguiente manera: Escúchenme, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré a ustedes y los sostendré y los libraré. En su gracia, hermanos, Dios ha permitido que vivamos la vida por etapas, ¿verdad? Este texto creo que reúne esa parte donde dice que Dios nos ha cargado en el vientre. Otras versiones dicen yo los he llevado así en mis brazos, literalmente los he cargado desde que estaban en el vientre de su madre, y yo los voy a cuidar y los voy a sostener hasta cuando lleguen a esta última etapa de la vida. Y por eso yo le llamo la pastoral de la vida, porque creo que Dios es el pastor que nos ha cuidado y que nos ha guardado. La vida comienza con la infancia, con la niñez. Bueno, según los expertos dicen que cada etapa trae retos, trae consigo diferentes crisis que se le conocen como crisis de desarrollo o crisis de cada etapa de la vida que el Señor nos permite vivir. No sé si pueden echar a volar su imaginación y recordar cuando éramos apenas unos niños. Era una etapa de crisis porque pues dependíamos 100% de los adultos, y de manera, eh, podemos decir que éramos vulnerables en ese sentido, porque literalmente estábamos al pendiente de lo que nuestros padres hicieran por nosotros, ¿verdad? Ahí en esa etapa hay crisis porque estamos creciendo. Llegar a la adolescencia de pronto es un poco complicado, y alguien ha dicho que crecer duele. ¿Y a cuántos de ustedes no tuvieron su primera crisis cuando fueron a la secundaria, cuando fueron a la prepa, cuando se enamoraron por primera vez, cuando alguien les rompió el corazón? Después se hicieron adultos, llegaron a la universidad y ahí también experimentaron crisis, tal vez cuando se terminó la carrera y dijeron, ahora qué sigue, no tengo trabajo. Bueno, la crisis de decir me voy a casar. Una vez casado, empieza la crisis, ¿no? También de conocer al esposo, de cuidar a los hijos, y vamos creciendo, vamos madurando hasta que llegamos a esta etapa que se conoce como la ancianidad, donde también, pues obviamente es una etapa que igual va a representar crisis, ¿verdad? Siempre cada etapa tiene bendiciones, tiene momentos muy importantes, pero pues tiene crisis, tienen esos momentos de tensión que como cristianos pues somos llamados a enfrentar también. Pero el texto nos habla de que hay un Dios que está al pendiente de nosotros, ha estado cuidándonos, ha estado velando nuestros pasos, y pues a ese Dios adoramos, hermanos. Por eso creo que Él es el pastor de nuestra vida, y por eso es que hay una pastoral divina que está a nuestro lado y que nos está sosteniendo, ¿verdad? Por encima de que a lo mejor puede ser que nuestros familiares nos abandonen, no estén con nosotros, tenemos a un Señor, tenemos a un pastor que nos ha cargado desde el vientre, desde, como dice el salmista, desde que era un embrión hasta el día de hoy, que cuando él dice, cuando pinten canas, pues yo voy a estar con ustedes, ¿no? Tal vez muchos de ustedes en esta hora pues ya pintan canas y otros vamos para allá. Así que gracias a Dios porque Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar en estas etapas de nuestra vida. Según la medicina, a partir de los 65 años comienza la vejez. Y C.S. Lewis dijo esta frase: si el otoño es la mejor, sí, el otoño es la mejor estación. Y también creo que la vejez es la mejor parte de la vida. Pero claro, al igual que el otoño, no dura mucho tiempo. Sí, es casi la etapa final de nuestra vida. Y como bien decía este pensador británico, C.S. Lewis, pues también es una época donde pues no tarda mucho, ¿verdad? Es fugaz, es pasajera, yo creo como cada etapa. Creo que los que hemos ya ido creciendo nos damos cuenta que la vida es pasajera. Luego decimos,
Dios perdona, pero el tiempo no, ¿verdad, hermanos? Cuando nos vemos en nuestras historias de Face o vemos las fotos que subimos, vamos viendo cómo el tiempo va pues afectándonos, vemos sus efectos en nuestra vida. Quizás antes éramos más delgados, ahora somos un poco más llenitos, o quizás al revés, quizás éramos más llenitos, ahora somos más delgados. Tenemos quizás ya las huellas de la batalla en nuestra vida, pero en fin, bueno, esta última etapa de la vida, de los 65 en adelante, suele ser una etapa hermosa, pero también suele ser una de las etapas más complicadas de la vida. Así que esta pastoral pues tocará algunos puntos, no es algo exhaustivo por el tiempo que tenemos aquí, no me pretendo extender mucho. Ojalá haya una segunda parte, ¿verdad? Para profundizar y sondear un poco en este tema que pocas veces hablamos en la iglesia. En la perspectiva hebrea, hermanos, los ancianos son valorados por su sabiduría. Contrario a ello, la cultura en la que vivimos es una cultura utilitarista, donde ve a los ancianos como una carga. El utilitarismo es esa filosofía de vida donde se le da valor a las personas por lo útiles que son, ¿no es cierto? Y si van a un hospital un joven de 40 años que tiene un problema grave y tenemos, vamos a decir, por así decirlo, tenemos una sola camilla o solo antídoto para pues sanar a estas personas, pues la gente, el mundo, el utilitarismo se va a decantar por los jóvenes y pues así piensa, ¿verdad? La cultura, hermanos, como que la ancianidad ya es una etapa donde, pues porque ya no es útil en la vida o porque quizás ya no cumple con un papel fundamental en la sociedad, pues lamentablemente el utilitarismo siempre llega a pensar más en las personas por lo que hacen y no por lo que somos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo, en la perspectiva hebrea, hermanos, los ancianos son valorados por su sabiduría. Algo muy importante es que, de hecho, de ahí se deriva la palabra anciano, al hablar de iglesia, ¿verdad? Del líder, de la persona que está al frente de la iglesia, debe ser anciano en ese sentido porque entendemos que los ancianos han recorrido la vida, han pasado por series en la vida, por las diferentes etapas, y por lo tanto ellos tendrían mucho que contarnos. En la perspectiva bíblica, la perspectiva judeocristiana, los ancianos entonces tienen esta sabiduría y son tenidos en mucha dignidad y en mucho honor. Y pues aquí, para ir quizás entrando en materia, sería bueno recomendarle a nuestros hermanos que ya pasan de los 65 o que están entrando en los 65, que se vean así como agentes de sabiduría y que ellos se tomen el tiempo, tengan esta capacidad para aconsejar a los jóvenes, porque a veces vivimos en una cultura donde, como yo les decía, pues tal vez no se valora mucho a los ancianos y pues puedan pasar desapercibidos. La tarea como cristianos, ¿verdad? Cuando lleguemos a esta etapa, es que recordemos eso, que ciertamente no hemos llegado ahí de la noche a la mañana, que por la gracia del Señor conocemos ya muchos temas y esto nos capacita para poder, ahora sí, discipular, para poder enseñar a los nietos. Abuelos tienen una gran bendición de darles consejos, de mostrarles de qué se trata la vida cristiana y no dejarnos llevar, ¿verdad?, por la cultura de hoy, que a lo mejor pues empiezan a venir los sentimientos de inutilidad o los sentimientos de decir, pues ya estoy solo. No, creo que es una etapa hermosa donde pueden ser usados por la gracia de Dios para aconsejar a otras personas. Los ancianos también nos recuerdan que vivimos por gracia y no por méritos humanos. Esto lo dice un escritor que se llama Richard C. Eyer. Es un hermano que hace una pastoral de la vida, una pastoral para los cristianos. Y él dice precisamente que ustedes saben que vivimos en una cultura donde siempre está trabajando, siempre está haciendo cosas y llegamos a pensar que el cristianismo se trata de eso. Tal vez porque estás joven, haces muchas cosas para la iglesia, barres, haces programas, no sé, haces actividades, escuelitas, participas porque tienes la energía, pero la ancianidad nos recuerda que nosotros hermanos vivimos por gracia y no por méritos humanos. Al ver a un anciano que tal vez no tiene ya la capacidad de operar o no tiene la capacidad operativa de cuando era un joven,
Pero pues sí, recordamos, hermanos, que es por gracia y no por méritos humanos. Entonces los ancianos deben constantemente recordar esta idea, experimentar la gracia, celebrar la gracia de Dios en su vida, porque gracias a Dios Él nos ha salvado no por nuestros méritos humanos, no por la utilidad que teníamos en la sociedad o en la familia, sino porque ha fijado su amor y su gracia en nuestras vidas. Esto puede traer paz, puede traer tranquilidad al adulto mayor, porque muchas veces pues quizás se sienten un poco frustrados porque ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. Creo que eso es una lucha. Yo he conocido a pastores que se deprimen mucho cuando de pronto les dicen, ¿sabes qué? Pues ya no tienes iglesia, ya no vas a poder predicar. Si alguien se había dedicado a predicar durante toda su vida y subir al púlpito domingo tras domingo tras domingo, pues llega un momento en que quizás el no hacerlo puede traer decepción, puede traer tristeza, depresión a la vida de los ancianos. Pero creo que el celebrar la gracia de Dios y decir, bueno, ya hice lo que tuve que hacer y en este momento tal vez no tenga las fuerzas para hacer todo lo que hice de joven, pero descanso en que mi salvación es por la gracia de Dios y que cada día debemos vivir por la gracia de Dios. Debemos también ver en este mismo cuadro de la ancianidad que también los ancianos o los adultos mayores pueden servir como siervos de Cristo. De hecho, el Salmo 71 es la oración de un anciano y siempre me gusta leer mucho cuando visito a hermanos ancianos. Les leo este salmo y veo cómo pues, la palabra trae paz, la palabra les ministra cuando están quizás pasando por algún momento complicado, pero dice el versículo 17 y 18, tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Existe también en Occidente, hermanos, esta parte del anciano que tal vez, pues bueno, tiene ya una vida hecha, tal vez tuvo la bendición de tener un buen trabajo o tiene hijos que están siempre al pendiente de los ancianos y se puede caer en este extremo de, pues, disfrutar de manera hedonista la vida, ¿no? A veces hay personas que pueden decir, no, es que ya no puedo trabajar en la iglesia o ya no puedo aceptar un cargo, porque pues ya estoy en otra etapa de la vida y pues la gente puede dedicarse en esta época a viajar, solamente a pensar en sí mismo, no que esté mal, pero yo creo que los ancianos todavía pueden servir en la obra del Señor, como dice este salmista, dice, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. El Salmo 71:18 dice, aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. El salmista ya había llegado a estar quizás entrando en esa etapa, ya está grande, pero él le está pidiendo salud a Dios para que él quiere seguir predicando. Él dice, Señor, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera, a mis nietos, a mis hijos, a los que no te conocen, y aún así voy a dar a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. O sea que este salmista sí que realmente no se ha rendido, no se ha jubilado de la vida cristiana. En la Biblia vemos a un Moisés. Tal vez ya estaba haciendo sus maletas, estaba planeando su jubilación, pero Dios le dijo, no, levántate, que hay muchas cosas por hacer. Llamó a Abraham cuando ya Abraham también quizás pintaba en canas, ¿no? Entonces, cuidar un poco estos extremos de no caer demasiado en esa parte de decir, bueno, pues yo ya estoy grande y pues sí, me voy a dedicar solamente a ver por mis necesidades, cuando quizás podemos servir mucho, ¿verdad?, en la iglesia del Señor. Así que pues es nuestro anhelo que cuando lleguemos a ser grandes, pues sigamos glorificando el nombre de nuestro Dios. En esta semana me permitió el Señor visitar a nuestra hermana Chepi, a nuestro hermano Bonnie, quizás muchos de ustedes lo conocen, 91 años el hermano Bonnie y 82 años la hermana Chepi. Hoy vinieron al culto, vinieron a participar de la comunión y bueno, fue un gozo visitarles, el que nos cuenten sus historias y ver cómo Dios los guarda, cómo Dios los cuida, aún en esa edad y pues los hermanos con el deseo de servir a Dios, con el deseo de aún asistir a su casa, porque hay ancianos que tienen una buena comodidad, tienen una buena economía, pero pues ya no quieren salir, ¿no? Entonces, sí, hermanos, a recapacitar en esto y que cuando Dios nos permita llegar a la edad adulta, pues ahí estemos al pie del cañón sirviéndole a nuestro Dios. Así que los ancianos pueden
bien desarrollar un trabajo dentro de la iglesia. Debemos considerar también en esta etapa de la vida los aspectos del desarrollo integral de los ancianos. Dice la OMS que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. A veces pensamos que la salud es solamente porque no he visitado al médico o porque no me duele nada, pero realmente la salud es integral y tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo mental y tiene que ver con lo social. Así que el llamado a todos, no solo a los ancianos, es que pues desarrollemos esta salud emocional, salud espiritual, que vamos a ver más adelante. Pues esto implica también algunas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Primero, dice que es importante aprender a conocernos a nosotros mismos y a los demás. Ahí comienza la salud emocional. La salud emocional comienza cuando empiezas a conocerte, pues se supone que ya avanzamos en toda una etapa de la vida donde ya tenemos una identidad fincada, ya sabemos quiénes somos, pero pues sigue la tarea de seguirnos conociendo. Creo que nunca llegamos a un conocimiento perfecto de nosotros mismos, pero pues sí, ahí comienza esa salud cuando yo me conozco a mí mismo. Dice, debemos conocer nuestra necesidad de Dios y también nuestra necesidad de otras personas. Hay una característica en los abuelos. Recién hace como un año y medio, mi padre falleció a la presencia, ¿verdad? Está en la presencia del Señor, perdón. Falleció. Y pues tengo mi madre de 80 años y pues a veces es una lucha porque pues como que les cuesta un poquito depender de los demás. Como que de pronto decir agarrar el bastón es como no querer reconocer que a lo mejor ya necesito apoyarme, ¿no? Yo le tengo que decir a algunos hermanos, ya necesitas el bastón. Y algunos creen que ya al tomar el bastón, pues sienten que ya no van a poder por sí solos, ¿no? Pero parte de la madurez y parte de la salud emocional es precisamente esto, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y de otras personas. Eh, algo característico en mi padre era que fue un hombre siempre muy, muy fuerte, ¿verdad? Él falleció de cáncer. Si no hubiera sido por el cáncer, creo que mi padre iba a vivir muchos años más. Era un hombre muy, muy fuerte, con un umbral del dolor muy, muy grande. Y siempre nos llamaba la atención y nos reíamos como hermanos porque él no se dejaba apoyar. A veces queríamos agarrarle la mano y él decía, no, yo puedo aún. Y aún con su dolor y aún con todo el proceso de quimioterapias y todo eso, siempre él mostraba, ¿verdad?, esa fortaleza, pero ya pues llegó un momento en que pues sí dijo, ahora sí, ya no puedo, ahora sí ayúdenme. Entonces yo creo que ir reconociendo esta parte, ¿no? De que somos dependientes, de que las fuerzas se van acabando, de que me tengo que apoyar en el otro, de que tengo que pedir ayuda, de que tengo que solicitar ayuda para que yo no haga alguna cosa o me vaya a caer o me vaya a lastimar. Reportan pues los médicos a veces que la mayoría de accidentes de los ancianos son las caídas y pues a veces puede salir muy, muy grave, ¿verdad? El que yo me esfuerce, el que yo quiera hacer algo, aunque yo ya sé que no puedo y me voy a poner en riesgo una caída, una fractura, es fatal, ¿verdad? En esta etapa. Mi madre recién se cayó, eh, se fisuró aquí su brazo, su muñeca, entonces pues estamos con el pendiente, con los hijos, ¿verdad? De ver qué vamos a hacer, pero pues a veces un poco complicado porque le decimos que ya no tiene que salir, no tiene que caminar y tenemos que estar al pendiente, porque cuando nos dimos cuenta ya se salió de la casa y anda, ¿verdad? Tiene fuerzas, pero pues sí, aprender a reconocer que llegará un momento, como dice la Biblia, ¿verdad? Llegará un momento en que te van a guiar donde tú no quieres y te van a llevar por donde quizás tú no habías indicado, pero esto es parte de la salud emocional, es parte de reconocer que somos seres frágiles y que la Biblia enseña que pues vamos a ir también menguando nuestras fuerzas. Debemos aceptar los límites de nuestras habilidades particulares y aceptarlas tranquilamente. Ya no tenemos las mismas habilidades. Y yo creo que no solo los de 65 para adelante, los cuarentones, pues ya empezamos a darnos cuenta que ya no tenemos las mismas fuerzas. A mí me gustaba el fútbol y me encantaba, yo podía jugar 90 minutos de fútbol sin nada y ahora que a veces hago un poco de ejercicio me doy cuenta y digo, no, pues ya no tengo la condición que tenía cuando tenía 25 años. Entonces, sí, aceptar
aceptar tranquilamente, ¿verdad? Con gratitud en nuestro corazón, que pues nuestras fuerzas van disminuyendo. A veces es un poco difícil, no lo queremos aceptar, pero pues eso es parte del desarrollo de la vida de los ancianos. Y por último, yo quiero decir que debemos contar nuestra historia a la luz de la historia redentora. De hecho, a los abuelos se les conoce como los narradores porque ellos siempre están contando historias. Y de hecho, algunos familiares como que se aburren un poco porque es la misma historia lo que ellos nos van a contar. No sé si han notado eso, ¿verdad? Pero cuando te acercas a una persona que ya es un adulto mayor, te va a empezar a contar su historia de cómo creció y tú a lo mejor, si no eres sensible, si no eres empático, vas a decir, esta historia ya me lo sé. Pero hay que como aquí enseñar a los hermanos que son de 65 para arriba, que sí cuenten esa historia, ¿verdad? Porque es parte de la vida, es parte de contar a otros, pero que lo conectemos con la historia de nuestro Dios. Que no contemos una historia desencarnada, ¿verdad? Que no tenga nada que ver con las cosas de Dios, sino que todo lo hilemos y que los demás, cuando nos pregunten, oye, abuelito, ¿y tú cómo te casaste o cómo supiste que estabas enamorado o cómo escogiste tu primer trabajo o cómo escogiste a la iglesia, que ellos puedan ver que nuestra historia es una historia de redención. Así que unas ideas más para terminar. Voy a decir que efectivamente, hermanos, el desarrollo de la vida es un proceso y cada etapa tenemos que ir aprendiendo. Decía el doctor Arcis Sproul, un pastor presbiteriano que ya está en la presencia del Señor, que pues nosotros no le tenemos miedo a la muerte, decía él, pero él decía, sí le tengo miedo al proceso de la muerte. Realmente todos llegaremos a ese lugar, a ese umbral, eh, pero tenemos que reconocer que aún es parte de nuestra santificación, que el proceso del dolor, el proceso de esa lucha que vamos viviendo todos los días, no está lejos de la historia de redención para nuestras vidas. El doctor Seyer es un hombre que habla mucho de la teología de la cruz y él nos enseña precisamente que la Biblia nos dice que debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Entonces, en esta etapa de la ancianidad, ciertamente es una etapa también de dolor, es una etapa de sufrimiento, pero que cuando recordamos que alguien más sufrió por nosotros, que fue nuestro Señor quien tomó la cruz, que murió por nosotros, que Él con gozo tomó la cruz, eso nos ayudará y nos dará esperanza para poder continuar y estar dispuestos a experimentar quizás algunos quebrantos, quizás algunas idas al hospital, algunas veces sentirnos solos, pero al saber que alguien ya corrió ese camino, que ya transitó ese camino, yo creo que nos va a dar la fortaleza para poder enfrentar la vida. Creo que hay dos tipos de sufrimiento, dice Richard Sayer, que hay un sufrimiento emocional y espiritual que es el más feo. Hay gente que se queja de la vida, que está sufriendo, que quizás no ha aprendido a perdonar, no ha soltado, vive con raíz de amargura en su corazón y cuando llega una prueba, cuando llega una adversidad, pues está ese dolor que es un dolor espiritual. Y está el otro dolor físico. El otro dolor físico, pues es el dolor de huesos, el dolor de las inyecciones, el dolor de todo lo que tiene que ver con los tratamientos. Pero nuestra tarea es, hermanos, que sí, que experimentemos el dolor físico, pero que desarrollemos el contentamiento y el gozo que viene del Señor. Yo doy testimonio porque mi padre fue un hombre que sentía mucho dolor por las quimioterapias, pero no sentía tanto el dolor espiritual y emocional. Él siempre se mantuvo fuerte, siempre habló, siempre cuerdo. Y yo, hermanos, creo que ese sería el consejo que les doy a todos, que les doy a todos, ¿verdad? Y principalmente a nuestros hermanos de la tercera edad, que desarrollemos ese contentamiento y ese gozo que viene de Dios. Aunque nos esté doliendo físicamente, los demás se van a dar cuenta que el dolor no es espiritual y que no es emocional, sino que es un dolor simplemente por las inyecciones, por lo que estemos experimentando en nuestro cuerpo. Y quiera Dios, hermanos, que pues podamos, como el salmista, decir, Señor, no me abandones, dame vida para que yo pueda seguir predicando. Gracias, hermanos. ¿No tengan alguna pregunta?